Bienvenidos, alquimistas, a este increíble y brumoso relato, en donde la esperanza es una crepitante y ahogada luz en medio de la profunda oscuridad de la noche, una solitaria antorcha en busca de nuestros miedos más ocultos, aquellos que se esconden en los secretos recovecos de nuestra propia conciencia. Bienvenidos a un viaje asombroso, onírico y macabro que nos transportará hacia el pozo del despertar, el único lugar en donde el espíritu puede rejuvenecer y volver a sanar. Este es el fantástico relato de Miguel Luc, uno de mis alquimistas preferidos. Ahora es el momento de narrároslo y ponerle voz. Su título: El triunfo. ¿Te adentras conmigo? Capítulo 1. El pozo. La niebla se condensaba alrededor del abismo de piedra mientras Lázaro veía cómo su tío sostenía firmemente la antorcha. Tenía miedo, ni el fuego abrasador propagándose por toda la vegetación del jardín iba a hacer cambiar de opinión a Lord Scrivens. A su derecha, su tío, alentando a la multitud para que se acercaran sin miedo al pozo del despertar, mientras una multitud de atónitos sorteaban sus miradas a donde el viejo señalaba. En el lado izquierdo, la imponente mansión familiar, transparente en mitad de la noche, su silueta flotaba como un ángel vanidoso que se perdía más allá de las estatuas de mármol y las camelias. Un tímido sendero de exuberantes helechos nacía desde la entrada hasta donde ellos estaban, aproximadamente a 2 kilómetros de la mansión. Su abuela siempre hablaba de aquellas tierras como el escenario de un cuento de hadas macabro. 4 hectáreas de bosque y matorral, conocedor de las leyendas más aterradoras de la familia. Su tío Scrivens se perdía casi todas las noches por aquel lugar laberíntico, entrando por ahí, saliendo por allá. El jardín de la mansión era el regalo perfecto para los más curiosos, pues poseía torres de piedra antiguas y comidas por el musgo, así como túneles secretos, puertas de madera que no conducían a ninguna parte, estanques repletos de puentes y cuevas y estatuas que guardaban la custodia de algún pasadizo húmedo y onírico. Pero la atracción favorita de los amigos de Alexander Scrivens era el pozo del despertar. Lázaro pensó en el viaje del viejo Jeremy y un escalofrío le descuartizó. Aquel descenso al pozo era la única esperanza que poseía el chico para curarse, o eso pensaban tanto su abuela como su tío. Mientras la vieja Agatha Scrivens agonizaba en su lecho de muerte, Lord Scrivens se encargaba de aquella arriesgada misión. Lázaro se sacudió el abrigo y contempló sus brazos carentes de la piel impoluta de un joven de 16 años. Aquellas ramas huesudas eran todavía más horrorosas si se tenían en cuenta sus dedos retorcidos y descompensados. Lord Scrivens les contó a sus amigos el secreto de su sobrino, alumbrando así su desgracia. El chico empezó a sollozar y el crepitar del fuego le erizó la piel. Hace muchos años, tu tatarabuelo Jeremy fue el último visto con vida aquí, en este mismo pozo. Su descenso marcó un antes y un después en la familia. Nunca regresó de allí abajo, y el pozo se selló para siempre, hasta hoy. Lord Swift se adelantó y quiso saber si el pozo tenía poderes curativos. Muchos son los antepasados de los miembros de mi familia que han completado el viaje. Grandes escritos guardados en la biblioteca de la mansión atestiguan que dichas personas consiguieron sobrevivir y salir de las galerías excavadas abajo. La legendaria Eve Scrivens quedó curada de la lepra cuando alcanzó la luz. John Scrivens tuvo una vida normal tras sanarse de la tuberculosis.
y el demonio que poseyó a mi ancestral tía Liliana quedó para siempre encerrado en la piedra del pozo. Lázaro, se volvió a dirigir a su sobrino. Ahora es tu turno, Lázaro. Es la última oportunidad que tenemos de ayudarte, por muy peligroso que sea. Si no, morirás. Los médicos ya se lo habían dicho hace tiempo. La enfermedad de Lázaro le hacía tener la piel de los brazos arrugada y deforme, por no decir sus manos, un amasijo de carne que le invalidaba en su vida cotidiana. El problema, a sus 16 años, iba de mal en peor, pues los más expertos argumentaban que era poco probable que el chico llegase a los 20 entero. El cansancio, el dolor y la insoportable fatiga hacían de Lázaro un ser agónico que cada noche se batía en duelo con el insomnio y la desesperación. Su familia había intentado de todo. La magia ancestral era su última baza. Lázaro miró el portal casi escondido que llevaba al abismo de musgo. Mientras uno se adentraba en aquella gran estructura circular, la escalera se hacía más estrecha hasta llegar abajo. La escalera estaba apoyada por columnas de piedra y vegetación, imponente con sus paredes desgastadas por la erosión. Unos motivos simbólicos y ancestrales se dejaban ver entre el desgaste irremediable para el hombre moderno. Aquel lugar había sido un encuentro iniciático desde tiempos inmemoriales, asociado a la magia y el misterio. Lo difícil no era bajar por la escalera de piedra, sino conseguir salir de las grutas subterráneas que desde el fondo se ramificaban por todo el jardín. La historia de la familia contaba que Jeremy había bajado muy tranquilo, pero una vez dentro de los túneles se había vuelto loco. Alucinaciones terribles en forma de pesadilla le habían atormentado mientras luchaba contra la oscuridad para alcanzar una salida que nunca llegó. Si te acercas al abismo y prestas atención, puedes oír al viejo Jeremy aullar. Son sus lamentos que se confunden con las gotas de agua chocando con la piedra. No asustes al chico. Lord Scrivens apagó una sonrisa. Conseguirás salir. Tu mente jugará contigo, pero tú eres más fuerte. ¿Y si no?, preguntó Lázaro temblando. Iremos a ayudarte. ¿Dónde está la salida? ¿Cómo conseguiré llegar hasta aquí de nuevo si el final de la gruta es un secreto? Lázaro comprobó la indecisión en la cara de su tío. Si no conseguía salir del pozo, estaba perdido. Ya no quedaba condescendencia en los ojos de Lord Scrivens. Debía ser valiente y agotar sus posibilidades. Mejor una muerte rápida, quizás por una caída o la falta de oxígeno, que ver cómo su llama le ardía en la piel para apagarse poco a poco. Podía hacerle compañía al viejo Jeremy y lamentarse juntos. Combatir la oscuridad era un reto mucho más justo que las interminables y dolorosas noches en vela. Mirando por última vez a la mansión, pensando que quizás su abuela estaba observando con sus ojos de buitre por la ventana, se dirigió a la entrada. El agujero negro en forma de círculo se presentaba ante él como un laberinto. Estaba a punto de entrar en la mismísima boca del infierno. Luego tendría que ayudarse de la antorcha para perderse por los túneles en completa soledad. Un solo paso en falso y la angustia acabaría con él allí abajo, en un hueco de piedra sin salida. Entonces miró sus manos. Si salgo a la luz, dejaré de ser un monstruo. A medida que las voces de los presentes, atónitos por el coraje del chico, se apagaban a sus espaldas, Lázaro bajó los 2 primeros peldaños de la escalera. Muerto de miedo, comenzó a descender.
Capítulo 2. El don. La bajada era dura. Lázaro sentía como sus rodillas se resentían con cada esfuerzo por superar cada peldaño, y la dolencia persistente no era lo peor. También estaba el insoportable frío que le martilleaba en los huesos. Iluminó con la antorcha los extraños dibujos que alguien había trazado en la superficie pétrea, pero ni aquello le distraía la mente. Liliana, la loca, era como llamaba a su abuela, a la Scrivens endemoniada que había completado el viaje a la luz, quedando libre del ser etéreo que la atormentaba. Su peculiar carácter la envalentonaba a veces a hacer cosas un tanto extrañas, como volver y subir la escalera de piedra antes de adentrarse completamente en la oscuridad de la gruta. Testigos que vieron su descenso decían que antes de hacerse el silencio se oían risas exageradas y agudas que resonaban en las paredes rocosas. Liliana danzaba con los demonios dentro de aquella boca infernal antes de que la luz renovara su espíritu. Lázaro era incapaz de pronunciar palabra mientras avanzaba por la escalera, enmudecido por el sonido del agua filtrándose por las pequeñas ranuras en la piedra. El fuego de la antorcha hacía amago de morir. A veces el joven aguantaba la respiración con la esperanza de reservar el oxígeno para aquel palo retorcido que daba la impresión de ser una extensión grotesca de su propio brazo deforme. El sudor le recorría el rostro. Ya queda menos. Cada aliento de esperanza se esfumaba al ser consciente de que todavía no había llegado lo peor. Pensó en su tío, desesperado por la situación, pero atento y acechante desde arriba. Pensó en su abuela, rota en su lecho de muerte y a salvo de la humedad y el frío. Y pensó en Liliana, a quien le pareció ver bajando con él los peldaños mientras su vestido gris andrajoso le acariciaba el brazo y las risas musicales se perdían al final del camino. Ven, le animaba Liliana. Ven a morir mientras bailas con la muerte, Lázaro. ¿Tienes miedo a morir? Las risas inocentes se convirtieron en carcajadas diabólicas. Daba la impresión de que Liliana se escondía en la entrada de los túneles una vez bajada la escalera. Lázaro tenía miedo de que su espíritu se abalanzara sobre él y lo engullera en aquel lugar para siempre. Déjame decirte que ya estás muerto, continuaban las risas. El tono de voz de Liliana se volvió áspero y grave. Lázaro venció a la gravedad y saltó el último peldaño, lanzando la antorcha al suelo pétreo del pozo. El cisne ataca cuando se siente amenazado. Por tu culpa lo perderás todo. Había bajado. Lázaro no comprendió las últimas palabras de Liliana, pero ya poco importaba, pues su voz espectral se fue apagando poco a poco hasta desaparecer en la bruma. Lázaro barajó la posibilidad de descansar un rato antes de entrar en la gruta subterránea. No había manera de saber qué estaba pasando arriba, pues el pozo era bastante hondo y desde abajo no podía ver cuál era la reacción de su tío y compañía. Lord Scrivens estaría alardeando de su sobrino frente a sus amigos, complementando su entusiasmo con historias aterradoras sobre la familia. Después daría un banquete que se alargaría hasta el amanecer, momento previsto en que acudirían en auxilio de Lázaro en caso de que no hubiera conseguido salir. Pero solo podían interactuar desde fuera con él, pues nadie debía perturbar
la lucha del chico con los demonios de la oscuridad que se escondían bajo tierra. Mientras tanto, la madre de Lord Scrivens reposaba inerte en una cama que la consumía. Todavía recordaba aquel fatídico día en que su tío le dijo que sus padres lo habían abandonado de pequeño. Lord Scrivens, con la pena a las espaldas, debía hacerse cargo de un infante de apenas 3 años y una anciana enferma. La monstruosidad que le había regalado la naturaleza había espantado a aquellos que le dieron la vida, pero en su familia quedaba alguien con corazón, al menos lo suficiente para educarle y darle una dignidad que la sociedad se encargaría de echar por tierra. Lázaro siempre había conocido a su abuela vieja y consumida, con el pelo enmarañado y el rostro inundado de arrugas. A sus 16 años seguía igual como la había conocido cuando era un niño, marchita, corrompida por la enfermedad y el olor a muerte, inerte, vacía, lúcida por momentos, acabada la mayoría de las veces. Cuando un atisbo de realidad la poseía, le contaba a su nieto sus andanzas de juventud y las formidables historias que atesoraba el legado de la familia Scrivens. Pero aquellos momentos eran breves e inefables, como el momento justo cuando el sol se pierde en el horizonte crepuscular. Lázaro salió de su ensueño para adentrarse en la gruta. La oscuridad arrebató el oxígeno al fuego y la luz se perdió por un momento. Lázaro se aferró a la pared rocosa para avanzar, pero el gran agujero negro sin fondo le produjo una crisis de ansiedad terrible. Jadeó, intentó respirar, pero no era capaz. Las gotas de sudor le quemaban los poros y luego caían al suelo como chorros ardientes. Estaba perdido si no conseguía tranquilizarse y seguir caminando. «Lázaro, levántate y anda». La voz procedía de sus espaldas. El chico se giró al reconocerla e hizo un amago de sonrisa. La mujer que le estaba mirando le apoyó su mano en el hombro. «Pero abuela, ¿qué haces aquí abajo?» «Calla, Lázaro, o despertarás a tus peores pesadillas. Aferra la antorcha, ponte de pie y sigue tu camino». La voz era la misma, pero aquella mujer era más joven y bella, menos grotesca que la anciana débil y cansada que se moría en la cama de su habitación. ¿Quizá una versión joven de su abuela? No entendía nada. Lázaro quiso hacerle más preguntas, pero cuando se reincorporó, ella había desaparecido. Agarró fuerte su guía de fuego, tal y como le había dicho su abuela, o quien quiera que fuese, y siguió adelante. Después de lo que parecieron 20 minutos andando en línea recta, encontró una bifurcación en su camino. La gruta de la derecha se cerraba a medida que se empezaba a distinguir su fondo. La de la izquierda tenía una oscuridad más densa, por lo que Lázaro supuso que iría a parar a buen puerto. Quizá la salida se encontraba en esa primera decisión. El silencio se rompió con las gotas incesantes que caían del techo. El chico reflexionó unos segundos. De repente se sintió impulsado a seguir el camino de la izquierda. Un viento feroz le envolvió por la espalda y le atizó hacia adelante, como un golpe demoledor de martillo. Lázaro, dolorido, dejó caer la antorcha al mismo tiempo que vio cómo rostros deformes y sangrientos se perfilaban en la oscuridad del nuevo túnel. Eran caras recortadas, sin rastro de cuerpo alguno, algunas con la boca abierta, otras con los ojos en blanco. Había toda clase de edades, desde el rostro de un bebé hasta una anciana.
No pasaron muchos minutos hasta que empezaron a corear en bucle: «Culpable, culpable, culpable». Lázaro empezó a temblar. No podía llorar. No quedaban lágrimas de terror. «Monstruo, deforme, vergüenza, muerte». Aquella orquesta macabra pronunciaba las palabras como la letra funesta de la canción de su vida. Había oído aquellas injurias desde muy pequeño, cuando la gente le juzgaba con sus inquisitivas miradas por la calle. El mundo no estaba preparado para tener entre sus filas a un ser tan deforme y retorcido, por lo que Lázaro había crecido con la voluntad de adaptarse en una sociedad que le rechazaba por no cumplir el estricto decoro de la normalidad. «Culpable, culpable, culpable». Tras un estruendo grupal, las caras abrieron la boca hasta lo grotesco y corearon una nota grave final. Luego se quedaron petrificadas en el infinito de la oscuridad. Lázaro contempló el final del espectáculo mientras reanudaba su camino, tapándose los ojos y los oídos, ayudándose de sus dedos ramificados. La fuerza de su tacto le hacía daño. Solo quería perder de vista lo que acababa de presenciar. Tropezó con una roca húmeda y se dio de bruces contra el suelo. Abrió los ojos y miró hacia atrás. Las caras habían desaparecido, pero lo que le esperaba delante era todavía más perverso. El joven había ido a parar a un hueco rocoso sin salida. Lázaro maldijo su suerte. Si el viento no le hubiera incordiado, habría elegido el otro camino, aunque tuviera que hacer frente a la claustrofobia. Entonces, un cisne blanco y brillante como el nácar de la luna picoteó incesante el cuerpo de un hombre. ¿Estaría muerto? El animal se mostraba tan agresivo con aquella persona que ésta no reaccionaba. El hombre estaba boca abajo y con la cabeza cubierta por la sangre del animal. ¿Qué hacían allí? Estoy alucinando. Ya me lo advirtió mi tío. Es posible que este lugar juegue con mi mente. Alumbró la escena. Lázaro abrió los ojos de par en par mientras observaba aterrorizado que aquel hombre no era un desconocido, sino él mismo, un poco envejecido y desaliñado. Al cisne no le molestaba la luz. Seguía picoteando sin piedad el rostro del joven, que parecía estar muerto. Entonces recordó las palabras de Liliana, la loca. El cisne ataca cuando se siente amenazado. Por tu culpa lo perderás todo. Lázaro sintió ganas de llorar, pero le era imposible. Aquel sitio congelaba las lágrimas. ¿Por qué el cisne se siente amenazado? ¿Qué es lo que he hecho? ¿De qué soy culpable? El animal se volvió, fijó su mirada en el chico y alzó las alas para atacarle. Lázaro pensó que si era un sueño no podía hacerle nada, pero se equivocaba. Pudo notar el viento que levantaba el aleteo del cisne. Aferró con fuerza la antorcha, dispuesto a atacar, pero el animal se desvaneció junto con su cadáver. Cuando se enfrentó a él, Lázaro tiró a un lado la lumbre y lanzó un grito tan desgarrador que segundos después notó que era menos humano. Volvió sobre sus pasos por la galería que había escogido al principio y corrió por la otra que había descartado. A medida que avanzaba, túneles idénticos se ramificaban delante de él. Algunas veces iba a parar a pasajes sin salida, abandonados a merced de la humedad y la oscuridad.
Otras veces se guiaba por el ruido de lo que a su parecer era agua, con la esperanza de que la salida estuviese cerca de algún estanque del jardín de la mansión. La mayoría de las opciones eran las correctas y se acababa perdiendo. No eran las correctas. Estaba quedándose sin aliento cuando volvió a encontrarse con el espectro joven de su abuela. Llevaba tanto tiempo dentro de aquellas cuevas que había perdido la noción del tiempo y el divisar de una persona se le hacía raro y enfermizo. Ella le sonreía. Eso le dio esperanza. La poca que el coro de rostros y el cisne carnicero le habían dejado intacta. Lázaro, ya casi estás listo. Una vez completes el viaje, renacerás y se te otorgará un don. ¿Un don? ¿Pero qué? Su abuela le tendió la mano. No le dio tiempo a responder, pues la inercia irrevocable tiró de sus brazos deforme y lo llevó con ella. El chico se sentía seguro y tranquilo, como si una ola de paz le hubiera absorbido el terror. La oscuridad no existe, Lázaro, solo es la persistencia del miedo luchando contra la luz. Ambos levitaron y recorrieron los túneles a la velocidad del rayo. Lázaro estaba sumido en su burbuja soporífera, acurrucado en el pecho de su abuela, mientras ella le transportaba. Alguien comenzó a gritar desesperadamente, pero Lázaro había abandonado todo atisbo de temor. Ya no le afectaban las amenazas de los demonios o los berridos del desgraciado Jeremy. Toda alucinación había servido de redención para encontrar el verdadero camino. Aquella aparición divina de su propia estirpe era la clave para alcanzar la salida. El pozo no era tan aterrador como pintaban las leyendas. Su abuela lo depositó en la roca fría mientras su vestido le rozaba la mejilla. Le sonrió una última vez antes de comenzar a desaparecer. «Quédate conmigo, por favor, abuela. No te vayas. A partir de aquí seguirás solo, Lázaro. Tu viaje no ha finalizado. Está a punto de comenzar. Ya has vencido a la sombra. Ahora debes hacer frente a la luz». «¿Sombra?», pensó el chico, todavía somnoliento. A lo lejos, la salida brillaba como la estela de un ángel. Lázaro hizo un último esfuerzo y cruzó la boca rocosa. Tiró la antorcha a un lado y cayó de rodillas exhausto y sucio. Un maullido atrofiado le llamó la atención. Un gato negro con orejas y bigotes enormes le miraba con curiosidad. Lázaro sonrió con dulzura al ver al felino girar la cabeza. «Veo que tú también eres diferente». El animal se acercó al chico y comenzó a lamerle las manos. Lázaro se sorprendió por el milagro que presentaban sus brazos y manos. Ni rastro del aspecto demoníaco con el que había nacido. Estaba curado. Movió los dedos y cogió un puñado de tierra del suelo para sentir el frescor en sus nuevas yemas, blancas e impolutas. El dolor había desaparecido. Las lágrimas brotaban de sus ojos como si hasta aquel momento le hubieran prohibido llorar. El gato levantó la cola y miró con picardía al joven, solicitando arrumacos. Lázaro respondió con una caricia temblorosa, temiendo que su nuevo aspecto se esfumara como el espectro de su abuela. Mientras seguía en el suelo del jardín con el animal, recordó sus palabras dentro de la cueva. ¿A qué se refería con el don? Un dolor de cabeza repentino le invadió la mente. Era mejor dejar el tiempo correr y disfrutar de sus nuevas manos, tan perfectamente humanas.
Lázaro se levantó en dirección a la mansión. Todavía le quedaba un buen rato para llegar, aunque su nuevo amigo le haría compañía. Vamos, Sombra, te presentaré a la abuela. Este ha sido el apasionante relato de Miguel Luc, filólogo hispánico y profesor de literatura, pertinaz bloguero y experto jinete de dragones. Búscalo en Instagram como Miguel Luc y descubre sus interesantes relatos y reseñas sobre literatura, arte o cine en www.miguelluc.com. Ahora te animo a compartir este podcast y todos los anteriores a través de Spreaker Podcast. Descarga la aplicación en Play Store, Spreaker.com y Spotify. Hazlo también en mi canal de YouTube, La Noche del Alquimista 7, siempre con números romanos. No olvides suscribirte y pásate por mi cuenta de Instagram, Angel84Gold. Deja comentarios y sugerencias para hacerte llegar los temas de tu interés. Muchas gracias, alquimistas, y especialmente a ti, jinete, por cabalgar hacia la luz, allí donde el miedo nos atrapa en la total oscuridad. Hasta muy pronto.